Buenas tardes, queridos espectadores de Escúchame, la radio que se ve. Yo siempre empiezo igual porque verdaderamente es importante, es decir, estamos haciendo programas, podcast de 1 hora y pico, pasamos de la hora, y es muy difícil, o sea, todos los que entienden de esto, de funcionar por las redes y tal, siempre me dicen lo mismo: haz muchas cosas cortitas, aunque sean muchas, pero yo no sé hacerlo de otra forma. De esto lo hago bastante mal, imaginaros que me ponga. Que de nuevo estamos aquí y venimos pues a contaros cosas que parece que no sé, que hasta que no aparecieron la cabalgata de las magas estas, pues que nadie se acordaba de que Valencia había sido capital de la Segunda República durante 11 meses y pico, casi un año. Hay importancia en todas las cosas, pero siempre que se habla hay cosas que se dejan ahí pendientes. Yo, por ejemplo, no he oído nunca, yo lo he dicho, pero no lo he oído nunca, decir que el hecho de que Valencia fuera, entre otras cosas, capital de la Segunda República durante ese tiempo tenía unas razones partidistas. Ya os veréis por qué, porque bueno, pues cuando tiene que salir de Madrid, pues el que largo caballero, pues dice: ¿dónde voy a estar mejor? ¿En otro sitio? Pues aquí, que son hegemónicos los míos. Bien, vamos a hacer en 2 apartados. Primero haremos el por qué se hace esta combinación, para posteriormente ya dar algunos datos sobre esa Valencia que desde noviembre del 36 a octubre del 37, pues bueno, pasaron cosas. Vamos a empezar precisamente por esta capitalidad de Valencia, capital de la Segunda República, donde escasamente llegó a un año. Y empezamos por aquello de que por qué se designa a Valencia como capital de la Segunda República. Mirad, hay una cosa que quiero dejar muy clara: ni pretendo hacer un estudio exhaustivo de nada, ni pretendo aplicar ningún tipo de ideología, ni nada por el estilo. Estoy hablando de hechos que he investigado, de hechos que he mirado en distintas fuentes, como tiene que ser, y al final faltan muchas cosas. Ni quiero que sea académico, ni quiero que sea científico. Sencillamente esto es cuestión de leer por varios sitios y al final sacas unas consecuencias. Todo eso lo plasmas en un texto y en unas imágenes. Hasta aquí. Que falta que lo que vosotros digáis a unos les gustará y a otros no les gustará, pero eso es cada vez que nos asomamos en lo que pasa. Así que os dejo con la primera parte de Valencia, capital de la República. Como consecuencia del avance de las columnas franquistas sobre Madrid y ante el peligro inminente de que la capital cayera en manos de los sublevados, el gobierno de Largo Caballero decidía el 6 de noviembre de 1936 trasladarse a Valencia. Así desde el día siguiente, 7 de noviembre, y hasta el 31 de octubre de 1937. Fecha en la que el gobierno de Negrín decidió un nuevo traslado de sede, en este caso a Barcelona. Valencia se convertiría en la capital de la República. A la fecha, entre el 18 y el 19 de julio del 36, las centrales sindicales valencianas, CNT y UGT, llamaron a la huelga general indefinida desde el 19 de julio y se mantuvo cerca de 2 semanas. La ciudad, la comarca, quedaron absolutamente paralizadas en manos de un comité de huelga formado por la UGT y la CNT.
Al día siguiente, estas centrales sindicales convocaron a los partidos que se consideraran del Frente Popular para construir lo que posteriormente sería y tendría la relevancia el Comité Ejecutivo Popular, conocido como CEP, integrado por todas las fuerzas políticas, pero eso sí, de izquierdas y republicanas de la ciudad, aunque bajo el liderazgo de los sindicatos CNT y UGT. El Centro Ejecutivo Popular no cuestiona la autoridad legal de los representantes institucionales, es decir, el gobierno civil y el ayuntamiento, pero desde el actual Palau de la Generalitat, donde se instala este comité, realmente lo que hace es ser un gobierno de facto de Valencia y su conjunto. Suspendieron todos los periódicos de la ciudad. Y desde los talleres de las provincias, el Comité de Huelva pasa a publicar un diario llamado UGT-CNT y el Comité, una hoja oficial extraordinaria que lógicamente del Comité Ejecutivo Popular, que se dictaba en los talleres del diario El Mercantil Valenciano, donde se centralizaba y se fiscalizaba toda la información. Siguiendo con la situación tras la sublevación, los planteamientos jerárquicos no estaban claros. Como en Madrid, estas centrales sindicales se hicieron con depósitos de armas. No de las comisarías, sino de los acuartelamientos militares que no se sublevaron. Se necesitaban espacios y algunos templos religiosos fueron incautados para pasar a ser depósitos de armas, como ocurrió con la iglesia del Temple en el número 2 de la plaza del mismo nombre, donde también tenía su sede la Secretaría General del CEP, justo al lado de la sede del Gobierno Civil, como ejemplo de la dualidad de poderes existente en ese momento en la ciudad. Por un lado el Gobierno Civil, representación del Gobierno de Madrid, y por otro el Comité Ejecutivo Popular, expresión del poder revolucionario constituido por las organizaciones obreras y de izquierda para hacer frente a la sublevación militar, frente a la parálisis oficial. Tal era el lío que había, que el Gobierno de Madrid, de Chiral, envía a una junta delegada presidida por Martínez Barrio para tratar de recomponer la autoridad oficial en Valencia, pero ante la dimensión de los hechos y el empuje de las fuerzas sindicales y políticas valencianas, se vio obligada a reconocer la autoridad del CEP, regresando a Madrid. Todo esto que estamos apuntando son elementos que contribuyeron a tomar la decisión posterior de considerar o de trasladar el gobierno de la República, trasladarlo a Valencia. Es decir, existía este Comité Ejecutivo Popular que de alguna forma unificaba los criterios de funcionamiento de UGT y de la CNT. ¿Qué pasaba? Pues que en Cataluña había una hegemonía por parte de la CNT que casi era absoluta. Y en Madrid, al contrario, era más favorable a la UGT. Sin embargo, en Valencia se iba a producir, gracias a este comité, pues un equilibrio entre ambas centrales. Conforme iban avanzando los meses, pues lógicamente las confluencias entre la UGT y la CNT dieron paso, de alguna forma, a entrar en contacto y a empezar a coordinarse tanto con el PSOE como con el Partido Comunista. Esta confluencia, en el caso de Valencia, se plasma en ese diario conjunto también de UGT y de CNT que se realiza en Valencia. Pero la unidad informativa sindical se ve en parte cuestionada por la edición a partir del día 31 de julio del periódico La Verdad, editado conjuntamente por el PSOE y el Partido Comunista, en las instalaciones incautadas del diario Valencia, el órgano de la derecha regional valenciana que estaba integrada en la CEDA de Gil Robles.
forma restablecerse una autoridad gubernamental, porque las calles estaban ardiendo. Cada uno pues actuaba como creía y le parecía conveniente. Solo una figura vinculada al movimiento obrero que gozase de prestigio entre las masas podía acometer una tarea de tal magnitud, es decir, la unificación. Por eso Azaña propuso a Largo Caballero. El poder de la izquierda socialista y de la UGT serían los elementos fundamentales para la formación de un gobierno del 4 de septiembre de 1936, integrado por una fuerza más importante del Frente Popular, por las fuerzas más importantes: PSOE, Izquierda Republicana de Cataluña, Partido Comunista de España, la Unión Republicana, además del Partido Nacionalista Vasco. En este caso, en Valencia, pues supuso la designación del ugetista secretario de la FTT, de la Federación de los de la Tierra, y el caballerista Ricardo Zabalza como gobernador civil, a la vez que como presidente del comité del CEP que se había creado con anterioridad, produciéndose de esta manera como una especie de confluencia entre el poder legal y el poder revolucionario, no sin resistencia entre los sectores anarco-sindicalistas. Pero el paso ya se había dado. Valencia era favorable a la gestión de Largo Caballero, y a partir de ahí, pues evidentemente, cuando surge la posibilidad del cambio de capitalidad, Valencia está en la palestra. Solo quedaba una asignatura por aprobar, que era la CNT. Pero en el Pleno Nacional de la misma, celebrada en Madrid el 15 de septiembre, se aprobaría la participación de ministros de la CNT en el gobierno Caballero. Propuesta que inicialmente contó con la oposición de Regional Catalana, entre ellas Federica Montseny, aunque finalmente se llegó a una solución de compromiso. Se incorporaron dos ministros procedentes de la FAI, que fue García Oliver en Justicia y Federica Montseny en Sanidad, junto con otros dos procedentes de la tradicional trentista, que Joan Peiró en Industria y el valenciano Joan López Sánchez en Comercio. La incorporación se realizará el 4 de noviembre y tan solo un par de días después se toma la decisión de trasladarse a Valencia. La decisión que enfrenta a Azaña, partidario de ir a Barcelona, con Caballero, defensor de ir a Valencia, posiblemente por motivos claves de política interna, como era la fuerza de los caballeristas en el seno del socialismo valenciano, y que en Cataluña era marginal, y el mayor peso de los sectores anarcosindicalistas favorables a la colaboración con los socialistas. Así que Valencia acoge al gobierno de la República. Las Cortes de la República Española prosiguen su labor legislativa en Valencia. A partir de la noche del 6 al 7 de noviembre, se instala en Valencia el aparato del Estado. La ciudad se convierte de hecho en la capital de la República. El traslado del gobierno produce un gran trastorno en la urbe, pues no solamente se trata de acomodar a los ministerios, sino a los diversos organismos estatales, así como al elevado grupo de funcionarios y sus familias que se han desplazado. Largo Caballero se instala en el Palacio de Benicarló, donde el día 28 se celebra Consejo de Ministros al que asiste Manuel Azaña. El gabinete evalúa la situación con marcado acento positivo.
edificio de Capitanía General, sería sede de la Presidencia de la República en 1936 a 37, rebautizada como Plaza Roja. El gobierno se instaló en el Palacio de Benicarló, también conocido como Palacio de los Borja, actual sede de las Cortes Valencianas. Las Cortes de la República, que eran un parlamento unicameral, celebraron alguna sesión en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valencia y tras los bombardeos sufridos por el ayuntamiento trasladaron su sede a la Lonja de la Seda, donde se celebraron varias sesiones parlamentarias. Entre otras instituciones relevantes cabría señalar la sede del Ministerio de Sanidad que ocupaba el Palacio de los Condes de Berbedel, hoy Museo de la Ciudad. El ministerio estaba situado en la Plaza del Arzobispo, renombrada como Plaza de los Trabajadores, y era dirigido por la anarquista Federica Montseny, una de las primeras mujeres en desempeñar un cargo gubernamental en Europa, de la que se cuenta que, enfadada por ver rechazado por sus colegas de gobierno su proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, salió al balcón, frente al edificio del arzobispado, con los pechos al aire como gesto de protesta. Las estructuras estatales de las organizaciones políticas y sindicales que llegaron a Valencia se instalaron en el entorno de la calle de la Paz, donde edificios señoriales de gran amplitud pasaron a albergar sedes sindicales de CNT, UGT, de partidos y grupos políticos como FAI, PSOE, PCE, POUM, Partido Sindicalista, así como multitud de organizaciones antifascistas de mujeres o juveniles, FIJL, Mujeres Libres, Mujeres Antifascistas o de Solidaridad Internacional como Socorro Rojo Internacional o Solidaridad Antifascista Internacional, entre otras. La embajada soviética se instaló en el edificio de un hotel de reciente construcción en la época, el Metropol, en la calle Sátiva, muy cerca de la Estación del Nord. El 1 de diciembre se reúnen las Cortes en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Valencia. No asisten los ministros de la CNT. Sean las brevísimas palabras que voy a pronunciar reducidas a dar público testimonio de gratitud en nombre de las Cortes al pueblo de Valencia, que por la representación de su ayuntamiento tuvo la cortesía y gentileza darnos una casa comunal para que se establecieran en ella los servicios de la Cámara y se celebraran las sesiones reglamentarias. Digo, hice presente yo esa manifestación de gratitud al alcalde de Valencia. Quiero hacerlo hoy seguramente interpretando el criterio y pensamiento de todos los señores diputados para que al inundar nuestras labores en este sitio, el primer acuerdo que se adopte sea el de rendir ese testimonio público de nuestro agradecimiento al noble pueblo valenciano que ha acogido como merecía al gobierno y a la representación parlamentaria. ¿Se aprueba así? Tras un saludo del presidente del Congreso, Diego Martínez Barrio, toma la palabra Largo Caballero, quien, entre otras cosas, dice: Al gobierno, hicimos a las Cortes el 1 de octubre. Hoy puedo afirmar que la frase ha sido rebasada por los acontecimientos. Los diputados expresan su adhesión al gobierno a la vez que convalidan con carácter de ley los decretos promulgados hasta entonces. El presidente del Congreso, Martínez Barrio, pone punto final a la sesión con estas palabras: Esta es España como lo sería si estuviéramos en la más humilde de las aldeas españolas. Esta es toda España representada por su gobierno. En ese momento el alcalde de Valencia era José Cano Coloma,
José Cano Coloma pertenecía a Izquierda Republicana y fue alcalde de Valencia desde marzo del 36 hasta febrero del 37. Pertenecía a la masonería y, como hecho curioso, concretamente con las fuerzas de orden público, pudo rescatar los restos quemados de la imagen de la Mare de Déu del Desemparats, patrona de la ciudad, y llevarlos al ayuntamiento para evitar que fuesen destruidos del todo, para lo que permitió que quedase tapiada en un pasillo del ayuntamiento para proteger los restos hasta su futura restauración, que al final pues es un poco lo que ha quedado ahí de la imagen durante esa época. Contar la historia de Francisco Roca, un bombero valenciano al que la vida le cambió el 21 de julio de 1936. La guerra había empezado. Las milicias estaban incendiando iglesias y conventos, como en este caso la catedral. Mi padre ese día tenía libre. Se enteró que unos compañeros estaban rodeados de fuego. Cogió un camión de bomberos y fue a salvarlos. Rescató a sus 5 compañeros y ayudó a sacar la imagen de la patrona de Valencia. En estos documentos son los que certifican, escritos en su día por el ayuntamiento de entonces, y salvó a sus 5 compañeros del fuego y a la imagen de la Virgen de los Desamparados. De poco sirvió su hazaña, porque tras la guerra llegó su calvario. Por ser republicano, aunque no militaba en ningún partido, mi abuelo pues fue suspendido. Le metieron en una celda para ser fusilado, pero una marquesa le salvó la vida. Mi padre había salvado a una marquesa de un incendio y esta señora pues le dijo que cuando necesitara algo que la llamara. Aún así pasó 2 años en la cárcel hasta que fue juzgado. No importaba nada lo que hubiera hecho, lo juzgó un tribunal militar. Esto viene del tribunal militar, condenado por excitación a la rebelión militar. Condenaron a 6 años y 1 día de prisión mayor. Francisco falleció sin que nadie valorara su gesto hasta este momento. Los bomberos de Valencia le rindieron homenaje. Y ahora el gobierno reconoce y repara su honor. Cuando recibimos eso, pues nos soltaron las lágrimas. Por fin, de alguna manera, se lava la imagen de mi abuelo. Me acuerdo de mi padre y digo, como si estuviese: papá, cuánto me alegro de que se haya limpiado tu nombre y por fin se ha hecho justicia contigo. Y para recordarle, una calle de Valencia llevará su nombre. El gobierno de Valencia no siempre son cumplidas. Han aparecido incluso con actos de cantonalismo. El fenómeno se extiende hasta la creación de moneda propia y de vales como instrumento de cambio. Igualmente, multitud de calles y plazas de Valencia fueron renombradas con líderes republicanos y del movimiento obrero. Así, la calle de San Vicente Mártir se convirtió en la calle Largo Caballero, la avenida María Cristina en la nueva avenida Pablo Iglesias, Marqués del Turia en Buenaventura Durruti, además de otras dedicadas a Anselmo Lorenzo, a Lenin, a Marx, a la Unión Soviética, etc. Todo ello daba señas de identidad a una ciudad movilizada por la guerra, capital de la República. En Valencia, el historiador José María Ots y Capdequí, nombrado también director general de universidades. En Valencia, el gobierno crea la Casa de la Cultura dirigida por el filólogo Tomás Navarro Tomás, para alojar a los escritores, artistas y científicos evacuados de Madrid, quienes disponen de la revista Madrid para exponer el resultado de sus trabajos. El primer instituto obrero es inaugurado en Valencia en enero de 1936. Se acordó celebrar en Valencia el segundo Congreso Internacional en Defensa de la Cultura en la España republicana. Entre los coordinadores del evento iba a figurar el poeta valenciano Juan Gil Albert. La sesión inaugural se celebrará el 4 de julio de 1937 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valencia. En la mesa presidencial iba a estar Antonio Machado. Muchos de los escritores participantes se iban a alojar en la Casa de la Cultura, que ocupaba las instalaciones del Hotel Palace, en el número 42 de la calle de la Paz, que sería conocido popularmente como Casal dels Sabuts de tota mena, Casa de los Sabios o Sabelotodo de todas clases. El Café Ideal Run, en la misma calle y cercano al hotel, se convertiría en el lugar de cita habitual de los corresponsales de guerra y
razones técnicas y de seguridad, la velocidad de crucero se fija en 15 kilómetros por hora. Tarda 24 horas en llegar a Valencia. En la población levantina, sede del gobierno y del Parlamento republicano, la guerra apenas se nota todavía. Al contrario que Madrid, Valencia vive a su ritmo, tranquilamente, sin dificultades ni angustia, animada de vez en cuando por un clima de ferviente apoyo a las decisiones gubernamentales. Tras estudiar los edificios valencianos disponibles, los miembros de la Junta seleccionan dos. El primero de ellos es la Iglesia del Patriarca, un templo que reúne excelentes condiciones como almacén y taller de conservación. Aquí empiezan a trasladarse desde el primer momento los cuadros y las cajas que llegan de Madrid. El segundo depósito escogido son las Torres de Serranos, una fortaleza gótica del siglo XIV. El monumento está compuesto por dos torres gemelas de 3 pisos, con muros de sillería de 3 metros de espesor y sólidos cimientos. No tiene edificios colindantes y lo rodea un foso medieval. Las torres resultan tan apropiadas que se decide trasladar a ellas lo más selecto del tesoro artístico. Pero antes es preciso llevar a cabo obras de acondicionamiento y protección que dirige José Lino Bahamonde, arquitecto del Prado asociado a la Junta. La idea es aprovechar los pisos altos como protección ante posibles bombardeos aéreos, reservando los más bajos únicamente para depósito de las cajas. Envolver el tesoro, por así decirlo, en sucesivas capas protectoras que hagan imposible su destrucción. Sobre el suelo de la primera planta, justo encima de los cuadros, construyen una bóveda de hormigón armado de 90 centímetros de espesor, y para protegerla del posible derrumbe de los pisos superiores, la cubren con una capa de 1 metro de cáscara de arroz, material elástico muy abundante en Valencia, que se revela capaz de absorber grandes impactos. Encima de la cáscara de arroz extienden una capa de 1,5 metros de tierra. Otra más sobre el suelo del tercer piso. Y por fin cubren la azotea con sacos terreros. Así, las piezas quedan al abrigo de 6 protecciones. Los sacos terreros de la azotea, la bóveda del tercer piso, la primera capa de tierra apisonada, la bóveda del segundo piso, la tierra y la cáscara de arroz sobre la bóveda de hormigón y la bóveda del primer piso. De este modo, si las torres recibieran un impacto directo, el tesoro quedaría enterrado, pero intacto. Y para prevenir el impacto indirecto, causado por posibles ondas expansivas exteriores, se protegen las cajas con muretes de cemento que se perforan para disminuir su resistencia a los golpes de aire. La concentración del tesoro en Valencia obliga a reorganizar el salvamento. Se crea la Junta Central del Tesoro Artístico, que tiene ámbito estatal, y pasan a depender de ella las juntas delegadas provinciales. El único presidente de esta Junta Central, a lo largo de toda su existencia, será Timoteo Pérez Rubio, un pintor extremeño nacido en Oliva de la Frontera. Con 40 años, políticamente liberal, casado con la escritora Rosa Chacel y bien situado en los medios intelectuales de la República, sobre los hombros de Pérez Rubio recaerá hasta el último momento la responsabilidad efectiva del salvamento del tesoro. Su mano derecha fue siempre José María Giner Pantoja, colaborador incansable y persona de una fidelidad a toda prueba. Y ahora vamos con ello. Las checas eran instalaciones que servían para retener, interrogar, torturar, juzgar y asesinar a sospechosos de simpatizar con el bando franquista. Si bien hubo alguna checa que dependía directamente de la administración pública republicana, la mayor parte de las checas estaban regidas por diferentes organizaciones no gubernamentales, como partidos políticos, comités revolucionarios o sindicatos. De esta forma, la mayor parte de las checas estaban gestionadas por organizaciones revolucionarias que escapaban al control del gobierno, un gobierno que, sobre todo en los primeros meses de la guerra, tenía muy poca autoridad y no tenía capacidad de controlar a todos estos elementos. La nula garantía procesal propició que muchos inocentes fuesen detenidos e incluso ejecutados simplemente para quitarles sus riquezas, ya que apenas bastaba con una denuncia anónima para que acabases dando con tus huesos en una checa.
También es importante remarcar que muchas de estas denuncias anónimas, como también ocurrió en el bando franquista, se hacían por enemistades personales, por temas de celos o por saldar deudas económicas de carácter personal. Respecto al trato a los presos dentro de las checas, pues tal cual os lo estaréis imaginando. Falta total de higiene, condiciones infrahumanas, torturas constantes y unas instalaciones diseñadas para someter la voluntad del preso y poder sacarle la mayor cantidad de información posible. Y algunos, el gobierno republicano miró bastante hacia otro lado. ¿Por qué? Pues por los siguientes motivos. Para empezar, el Estado no tenía fuerza y autoridad suficiente para poner coto a estas actividades. También el Estado priorizó la defensa contra el bando franquista que avanzaba por varios frentes. Además, el gobierno republicano tenía miedo de un enfrentamiento abierto con las organizaciones obreras. Y por último, aunque suponía matar moscas a cañonazos, el gobierno republicano tenía verdadero pánico a los quintacolumnistas, como se llamaban a los colaboradores del bando franquista que permanecían clandestinamente en territorio republicano. Las checas, como ya hemos visto, fueron muy numerosas en los primeros meses de la guerra. Sin embargo, con el tiempo el gobierno republicano consiguió controlar mejor la situación y estableció sus propios órganos represivos, como el Servicio de Información Militar, un órgano que estaba controlado por miembros del Partido Comunista y que no solo actuaron contra supuestos simpatizantes franquistas, sino también contra anarquistas o comunistas del POUM. Del mismo modo, la policía soviética, el NKVD, llegó a operar en España con una amplia autonomía y llegó a disponer de cárceles propias para sus detenidos. Y conociendo a los rusos, telita lo que tenía que pasar en esas cárceles. Pero volvamos a las checas. Se estima que hubo más de 300, principalmente en Madrid, Barcelona y Valencia. Normalmente las checas estaban ubicadas en pisos, edificios incautados o incluso en iglesias. Normalmente recibían el nombre de la calle donde se encontraban o, en su defecto, el nombre de la persona que era la máxima autoridad en dicha checa. Aunque prácticamente es imposible de saber a ciencia cierta dada la escasa documentación, se estima que en torno a 10.000 personas fueron asesinadas en la checa. En episodios anteriores lo que eran las checas. Valencia tuvo cerca de 40. Al margen, evidentemente, de un barco prisión y las cárceles correspondientes. ¿Quién mandaba en ellas? Pues fundamentalmente militantes de la CNT y también, como no, del PCE, el Partido Comunista. Así que se siguieron también desde las cárceles realizando las temidas sacas, ya sabéis. El día a día del señalamiento sin juicio alguno, y se hacían unas ejecuciones sumarias. Realmente en Valencia se realizaban fundamentalmente pues en la playa del Saler y en el picadero de Picansén, que es donde se hicieron la mayoría de ellas. Checas en Valencia, pues en la del Colegio de los Escolapios, en la calle Carnicero, en la calle Sornín, la Colegiata del Sagrado Corazón de Navellos, la iglesia de San Agustín, la Alameda, el convento de San Julián, el chalet de Villarosa en el Grao, Grabador Esteve, la París y Guijarro. En Santa Úrsula no voy a incidir más en lo que hemos comentado, lo que se hacía en esas checas. Aquí solo había una ligera variación, ¿no? Que en algunas de ellas el suelo estaba cubierta de ladrillos puntiagudos e incluso a veces se le introducía en pequeños armarios al preso para no poder moverse. También la historia nos informa de quién creó estas checas. El departamento, o sea, a partir de que Ángel Galarza crea el Departamento Especial de Información del Estado, lo que se conocería como el DEDIDE, pues lo traslada aquí a Valencia. Las sacas y la mayoría de todas estas historias fue al principio de la guerra, durante el 1936. A partir de 1937 baja poderosísimamente la incidencia de todos estos casos.
trae consigo el que, vuelvo a repetir, no es cuestión de analizar a nivel ideológico, sencillamente si fue sanguinario una parte, ha sido sanguinaria la otra. Es decir, aquí no es cuestión de quién llevaba razón o quién no llevaba razón, aquí es cuestión de... La oferta de ocio, propia de una ciudad de retaguardia que quería olvidar la guerra en la medida de lo posible, fue amplia y diversa, sobre todo en lo que se refiere al consumo de cine o teatro, especialmente de entretenimiento, los cafés, el ocio nocturno cada vez menor debido a los bombardeos y las campañas de moralización. Armando con sus luces tenebrosas, un cacao de padre y muy señor mío. Artificial e increíble. Así calificó el escritor soviético Ilya Ehrenburg esta improvisada capitalidad valenciana. Era increíble, en tanto en cuanto lo mismo, a la vez que contradictoria. Lo mismo nos encontrábamos con estas acciones de ocio, con bombardeos de la Marina y la aviación franquista, que desde enero del 37 se ensañaron con los poblados marítimos. La experiencia de ese miedo fue una realidad para los valencianos, no solo por la presencia de la guerra y los bombardeos, sino que evidentemente todo el mundo sabía que estaba dentro de la ciudad pues partidarios de los sublevados. También, claro, una represión política. Las colonias escolares. Cuando hablamos de los niños, no solo tenemos que hablar de la Semana de la Infantesa, que fue una idea del Micalet en su momento, de la Sociedad del Micalet, que no se volvió a repetir y que duraba desde el 3 de diciembre hasta el 3 de enero. Pero los niños aquí tienen otra incidencia en cuanto a las colonias, como decía, las colonias escolares que funcionaron principalmente en Levante y Cataluña. Fueron unas instituciones que surgieron durante la Guerra Civil y que sirvieron no solo de refugio a los niños evacuados a aquellas zonas que a causa de los bombardeos, sino que cubrieron la escasez de alimentos y la orfandad, sino que también cumplieron la función educativa que era como desarrollo de la personalidad. Pues ya solo nos queda, pues que el 31 de octubre de 1937 Negrín dictó la orden de trasladar la capital y el gobierno de la Segunda República a Barcelona. De esa forma ya esta situación de capitalidad de Valencia quedó totalmente desarticulada. Ya lo que ocurrió a continuación será motivo de otros programas o de sencillamente que cada uno saquemos nuestras conclusiones, siempre recordando lo mismo. Aquí no se interpreta nada. Aquí no se da ningún tipo de lectura tamizada. Sencillamente son cosas que pasaron, que unos estuvieron mejor y otras estuvieron peor. Allá cada uno lo que se deje o quiera dejarse influenciar. Y esperamos que seamos capaces de daros cosas de interés para que sigáis clicándonos y para que sigáis viéndonos y oyéndonos.